démosle para adelante en este webinar. Muchísimas gracias por conectarse una vez más en esta segunda sesión de Oblígate a construir una mente ganadora. Y recapitulando muy brevemente la primera sesión, vimos tres temas, que es elimina la excusitis, tal cual como su nombre lo indica, es ni soy demasiado joven para emprender, ni demasiado viejo para hacer una nueva actividad. Simplemente nosotros ponemos nuestros límites, y lo que no es un argumento válido, seamos honestos, es una excusa. Ese fue el primer tema. El segundo tema es todos podemos ser exitosos, y eso platicamos que tenemos las mismas capacidades, habilidades y aptitudes que cualquier persona que hoy en día es exitoso en la vida. La disciplina hará las veces que probablemente otras tantas no logre, pero sin duda alguna que todos podemos ser exitosos. Y el último tema que vimos fue incrementa tus estándares, que en la medida en la que nos exijamos a nosotros mismos, pues en esa misma medida obtendremos mejores resultados. Dicho esto, pasamos al inicio de esta segunda sesión de Oblígate a convertirte en una mente ganadora, a convertir una mente ganadora. El primer tema de hoy es la disciplina como base del éxito. ¿Cuántas veces hemos visto a lo largo de nuestra vida, no propiamente, sí, personas exitosas cercanas a nosotros, pero cuántos más famosos, futbolistas, boxeadores, atletas, inclusive cantantes que tienen una voz privilegiada, pero carecen de la piedra angular que los puede catapultar realmente al éxito? Son llamaradas de unos meses, tal vez un par de años, y por no tener disciplina, aun y cuando tengan talento de sobra, pues se convierten en uno más del montón. La disciplina es el motor que se mantiene andando a pesar de la falta de motivación, la falta de inspiración, a pesar de las desavenencias. Si nosotros construimos el hábito de la disciplina, estaremos en condiciones de convertirnos tarde o temprano en personas exitosas, porque no dependerá una acción externa para sentirme bien y actuar. Dependerá de una acción interna donde diga, lo hago a pesar del miedo, lo hago a pesar de la adversidad, lo hago aunque no tengo ganas de hacerlo, lo hago a pesar de que no me siento inspirado. La disciplina se fortalece, es un músculo, hay que ejercitarlo. Y si tenemos el hábito de la disciplina, estaremos en el camino del éxito. La disciplina, repito, no se construye de la noche a la mañana. Tampoco, evidentemente, quiere decir que se construya a lo largo de varios años. Es como cualquier hábito, pero es importante darle su debido tiempo, y va a depender directamente de lo hábiles y del enfoque que tengamos para la actividad a la cual estemos destinando esa energía. Entonces, la disciplina es la base del éxito. Tengamos siempre presente que habrá algunas cosas en las cuales no somos suficientemente talentosos como el resto de las personas, pudiera ser, pero si tenemos el hábito de la disciplina, créanme que estaremos en mejor posición que el resto de la humanidad. Les puedo decir eso porque si nosotros nos acostumbramos a vivir en la incomodidad, no en la zona de confort, estaremos acostumbrados a transitar los obstáculos, estaremos acostumbrados a vivir en la incertidumbre, y nunca estaremos esperando a que las mejores condiciones sucedan para poder cambiar nuestro entorno. La disciplina será el motor interno donde podamos transitar libremente. Me gustaría que ustedes compartieran cada uno si tienen alguna
algún ejemplo donde ustedes se hayan sentido orgullosos o donde ustedes se hayan dado cuenta que la disciplina los sacó a flote de alguna situación en la cual ustedes creían que no podían más, no podían salir adelante. Me gustaría escucharlos. Fíjate que mi gran resistencia se estaba originando en mi forma de pensar. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, mi casa ahorita mi cocina está un desmadre, fíjate. ¿Okay? Entonces, está un desmadre porque he podido tener la disciplina de colocar, si este vaso luce, lo pongo en mi fregadera, lo lavo desde la cocina, no es disciplina. Y lo peor que me he dado cuenta es que conforme pasan las horas o los días, la cocina es más cochina, más sucia, más platos, más sartenes y menos son las ganas de tomar acción. Pero esta mañana redescubrí algo tan poderoso que, por ejemplo, yo iba al piso, al pasto, por 1 hora, 1 hora y media en las madrugadas. De ahí me meto a la alberca a nadar. Pero hoy no quería nadar. ¿Okay? Entonces, lo que hice allá para poder, para hacer lo que tenía que hacer, porque tenía que nadar, porque necesito que mis endorfinas estén disparándose, y eso me lo da la alberca, era no pensar en que tenía que nadar 60 vueltas en la alberca, ¿ok? No pensar que tengo que reparar el desmadre de mi cocina, sino simplemente, si estoy acostado, me siento. Ese es el primer paso. La segunda, me voy a levantar y agarrar mi bolsito. El tercer paso, camino y pongo al lado de la alberca. Y aquí igual, agarrar este vasito, ponerlo en su lugar. Y empezando de chiquito, logré nadar las 60 vueltas. Me bañé con mi agua fría después del albergue, después de bañarme. Y aquí igual, empiezo por chiquito y poquito a poco, pero el problema que yo tenía con la indisciplina y la procrastinación era que yo veía al elefante, ¿cómo chingados voy a matar a ese elefante? Bueno, sí. Tienes que empezar por cortarle la colita poco a poco, ¿no? Eso fue lo que yo descubrí con la disciplina o la falta de disciplina y la procrastinación. Ok. Gracias, Tony, por compartir. Perfecto. Es importante, como bien dices, partir en pedacitos al elefante, porque eso hace que avances paso a pasito y que finalmente termines, ¿no? Es un buen comienzo. Muy bien, Tony. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? Ok. Muy bien, pues quiero comentarles que adicional a ello, pues la disciplina propiamente es lo que, digamos, deportistas exitosos los llevó precisamente a la gloria, ¿no? Lo que fue en su momento Hugo Sánchez, Michael Phelps, ¿no? Cristiano Ronaldo. Claro, estoy hablando de figuras internacionales, pero que sí, evidentemente tenían talento. Sin embargo, la disciplina fue lo que los logró catapultar al éxito. He visto algunos documentales y realmente a mí en mi adolescencia, inclusive de edad adulta, disfruto mucho leer biografías de personajes célebres porque eso ayuda a visualizarme, a inspirarme, ¿no? Entonces me doy cuenta que la disciplina pues forja carácter, ¿no? Y la disciplina también construye
precisamente del punto A al punto B, desde donde estamos ahora a donde queremos llevar. Entonces, si tenemos disciplina, tendremos un carril directo al éxito. Simplemente es dar el primer paso y no parar nunca. Es un hábito y los hábitos se construyen día a día. El siguiente tema es cómo evitar, bueno, básicamente sí, evita las 5 armas que asesinan el éxito o que te impiden el éxito. Algunas veces pudiéramos pensar que es justo lo contrario, pero va a depender de la perspectiva que tengamos nosotros. Si nosotros identificamos cada una de estas 5 armas que nos impiden alcanzar el éxito, seremos más libres y tendremos un menor desapego en cada una de estas 5 armas. La primera arma es nuestra autodesaprobación. Quiere decir que si nosotros creemos que no somos capaces de lograr alguna cosa, que si no creemos que tenemos el talento suficiente, que si no somos buenos en alguna u otra cosa, pues nos estamos valorando con muy poco. Entonces, esa es un arma letal que nos impide alcanzar el éxito. El forjar nuestro autoconcepto como personas desvalidas y limitantes. Limitadas muchas veces, bueno, siempre por el pensamiento y muchas veces acompañada por la opinión externa. Entonces, si nosotros tenemos un autoconcepto desvalido, pues estaremos precisamente dándonos un balazo nosotros mismos, porque por eso son las 5 armas que asesinan el éxito. La primera arma es la desaprobación o el autoconcepto viéndolo desde la desvalía. El segundo concepto o la segunda arma que evita alcanzar el éxito es la falsa seguridad. Entiendo que no es fácil porque muchas veces como padre de familia, madre de familia, cuando se tiene una responsabilidad, pues no es obviamente nada sencillo el decir dejo el trabajo y voy a luchar por mis sueños. Sin embargo, cuando nos sentimos atrapados en algún trabajo y realmente estamos convencidos que estamos muy alejados de nuestros sueños, esa falsa sensación de seguridad mata completamente nuestras alas para alcanzar el éxito. Entonces, la falsa seguridad y permanecer en un trabajo que no nos apasiona es la segunda arma que impide alcanzar el éxito. Lo que yo sugiero propiamente es alternar en la medida de lo posible en lo que realmente te apasiona y lo que estás trabajando. Debe de ser un trampolín y no dejar completamente a la deriva el trabajo que hoy en día tienes o que en algún momento tuviste o vas a tener, que ustedes que son jóvenes, en el caso de Luis y Ángel, pero es importante siempre darnos cuenta que la seguridad muchas veces nos cuesta caro porque nos corta las alas para alcanzar el éxito. La tercera arma que nos impide alcanzar el éxito es la competencia. Si nosotros estamos convencidos de que hay mucha competencia en nuestro entorno, pues estaremos dándonos por vencidos desde el principio si creemos o nos dedicamos a la administración de empresas, como en el caso de Luis, y nos damos cuenta que hay muchos administradores de empresas y en lugar de fortalecer nuestras habilidades y robustecer nuestro currículum, nuestra experiencia en todos sentidos, decimos, no, pues hay muchísimas personas que están, o hay mucha oferta de licenciados en administración de empresas. Evidentemente la habrá, pero no debe de ser una objeción válida como para poder claudicar o para poder alejar nuestro propósito de vida. Entonces, la tercera arma que nos aleja del éxito y que nos impide el éxito es precisamente
imaginar que hay demasiada competencia y doblar los brazos y no hacer nada. La tercera es el direccionamiento de nuestros padres. Si nuestros padres fueron abogados y quieren forzosamente que seamos abogados, de nosotros dependerá el argumentar de manera válida que nosotros queremos ser doctores, contadores, fisioterapeutas, licenciados en informática, mercadólogos, en fin. Esa que se llama lealtad familiar, lo que le llaman los psicólogos, es precisamente el adoctrinamiento de los padres en las profesiones que dictan a los hijos. Entonces, ustedes que están jóvenes, si tienen esa tendencia donde es muy evidente que su padre es, pues obviamente sabrán si es contador y les dicen, mira, la contabilidad va de este y tal modo y ustedes no les hace sentido, pues realmente, claro, ya son, en tu caso Luis, pues ya estás en la edad ya profesional, ¿no? En el tema universitario. Sin embargo, es importante hacerlo ver. Me dio gusto saber al principio de la conversación que dijiste que le comenzaste a encontrar gusto a la profesión. Maravilloso. Y la quinta y última arma que impide alcanzar el éxito es la responsabilidad familiar. Y no quiero decir con esto que uno deje a la familia y vaya en pos de sus sueños, sino simplemente es un argumento evidentemente válido, pero que nos ata y nos impide alcanzar los sueños. Entonces, va a depender directamente de nosotros que podamos alcanzar el éxito, pero siempre poniendo como un argumento válido el hecho de la responsabilidad familiar nunca debe de ser un obstáculo. No sé si alguna vez, porque es algo medianamente reciente, hará un mes, salió en Facebook una serie de juego de palabras donde decía, no sé, si no soy feliz porque no hago lo que quiero, pero si uno lo volteaba, si hago lo que quiero, soy feliz, ¿no? Entonces, es una serie de juegos. En realidad, estas cinco armas que impiden alcanzar el éxito, muy bien podrían ser las 5 alas que te permiten alcanzar el éxito. Si vamos de atrás hacia adelante, la responsabilidad familiar debería de ser un aliciente y un motor lo suficientemente poderoso para alcanzar el éxito. La competencia, sin duda alguna, podría representar un desafío bastante excitante y emocionante. El adoctrinamiento de los padres podría generar una mayor vinculación emocional, pero a base de los argumentos podríamos estudiar algo que pudiera robustecer la profesión de nuestros padres. En otro sentido, también lo que comentamos el primer tema, que fue el del... me perdí un poquito. ¿Recuerdan cuál fue el primer tema? De estos, me refiero de estos 5 que impiden alcanzar el éxito. La primera arma, no lo tienen presente. Denme un segundo que ahora me acuerdo, como lo empecé a ver de atrás hacia adelante, pero bueno, el primero es, el segundo es la seguridad, ¿no? Que hablamos de que si estábamos en un trabajo que creíamos que era seguro, estábamos alejando de nuestros sueños, pero ¿qué les parece si también pensamos de forma inversa? La seguridad me da un sentido de pertenencia y me permite generar ideas creativas que me acerquen más a mis sueños, ¿no? Y la primera, ahora me acuerdo, que vendría siendo... la primera arma que impide alcanzar el éxito. No recuerdo. En fin, más adelante me acordaré, pero
justamente recapitulamos las cinco, bueno, cuatro, en realidad me faltó la primera. Entonces, lo que aparentemente nos aleja de nuestro éxito es precisamente lo que nos pudiera acercar si lo vemos desde esa misma percepción, desde esa misma visión. Es decir, el desapego propiamente dicho de las relaciones y de las personas, no estoy hablando del amor, porque el amor, pues como sabemos, es incondicional, pero el desapego propiamente dicho es lo que nos mantiene atado muchas veces. Eso lo comenté hoy en una conferencia que di justamente hoy en una universidad y mucho obedece a eso, desde dónde veo las cosas y desde qué perspectiva lo veo. Si yo estoy considerando que me van a transferir a nivel profesional a otro país y lo veo como un castigo o como algo que estaré lejos de mi familia, o bien lo veo como una proyección a mediano plazo que me permitirá eventualmente, si lo deseo así, volver a México con una proyección laboral mucho mejor. Va a depender de lo que realmente me cuente propiamente como un hecho objetivo, pero también desde dónde lo hago, desde el servicio o desde la exigencia. Entonces, esa misma exigencia nos podría causar precisamente una desaveniencia. Entonces, va a depender de nosotros mismos desde dónde, desde qué perspectiva lo veamos. ¿Alguien que quisiera compartir alguna de esas 5 armas que evitan alcanzar el éxito? Que las vimos brevemente, la primera no la recuerdo, pero las puedo recapitular las otras 4 y seguro la primera la recordaré. Una de ellas es el sentido de seguridad, el otro de competencia, el otro adoctrinamiento de nuestros padres, y la quinta es la responsabilidad familiar. ¿Alguna de ustedes, alguna de ellas la vivieron ustedes o en el caso de los jóvenes la están viviendo actualmente? En el caso tuyo, Luis, o bueno, Fer, no sé. Hola, Fer. Bienvenida. Fíjate que yo sí la llegué a vivir, con mi papá. Mi papá es Ok. chef y él, o Ajá. sea, como que me excitó a llevar la práctica a la cocina, pero o sea, yo vi que la cocina literalmente no es para mí. Sí sé de cocina gracias a él, pero es algo que él quería que yo hiciera y algo que yo no quería. Afortunadamente te puedo decir que gracias a eso, pues sí tiene su punto bueno, porque, Ajá. ¿cómo te podría decir? Gracias a eso se puede, bueno, puedo cambiar un tanque de gas, conozco tipos de carnes, sé parrillar, sé de comida, sé cocinar un poco, pero yo creo que, bueno, ese es a mí me tocó de que ahora sí que mi papá quería que yo siguiera su negocio, pero literalmente no, nunca no, ¿sabes? Le dije, ¿sabes qué? Esto no es mío y pues ahí te dejo tus cosas. Ok. Perfecto. Está bien, qué bueno que tomaste esa decisión con un argumento válido. Y bueno, ya, ahora sí que busqué en mi acordeón precisamente y el primer argumento que impide alcanzar el éxito es la autodepreciación, el darnos cuenta que no somos capaces de hacer una u otra cosa, pero todo viene desde el pensamiento, evidentemente, ¿cierto? Entonces esas son las 5 armas: la autodepreciación, el aparente sentido de seguridad, la competencia, el adoctrinamiento de nuestros padres y la responsabilidad familiar. No sé si tú, Tony, alguna vez viviste alguno de ellos o no necesariamente. A ver, la primera, la autodepreciación. Ajá, Yo me autodesprecié, que es lo ok, mismo, sí, y, y todo vino porque a mí me despreciaban cuando era chiquito, ¿no? ok, Porque era latoso, porque estaba distraído, porque hablaba mucho. Entonces ahora, luego me di cuenta que yo seguía autodepreciándome y despreciándome
porque eso fue lo que yo aprendí de otros sobre mí. Entonces, llegué a la adultez autodepreciándome, y esa era mi peor barrera para yo poder lograr los sueños de mi corazón. Entonces, ¿la segunda cuál es? La segunda es la competencia. La competencia con los demás. Sí, imaginar que hay mucha competencia, digamos, o sea, que el entorno, es decir, es un argumento que nosotros generamos imaginando, Sí. o bueno, evidentemente es real, ¿no? Sí, yo veía, por ejemplo, personas que yo sentía que eran más inteligentes que yo o eran más aplicadas que yo, y decía, no, pues que yo estoy pendejo. O sea, yo, ellos lo hacen porque ellos pueden mantenerse estables, pero yo no, yo me deprimo. Entonces eso también me pegó cañón en mis resultados, ¿no? ¿Cuál es el tercero? El segundo es la seguridad, pero bueno, podemos invertir el sentimiento de seguridad, el falso sentimiento de seguridad, es decir, cuando estamos en algún trabajo que realmente no nos favorece, en el sentido que más bien no estamos convencidos, que no tenemos pasión de ese trabajo, pero tenemos un sentido de seguridad, pudiera ser a través de un horario flexible o bien con un sueldo que nos permita pues subsanar nuestra vida cotidiana, ¿no? El Ya, no, falso sentido de seguridad. ese caso sí seguramente lo viví, pero no es uno de los más importantes. ¿Cuál es el tercero? Bueno, el segundo y tercero, el segundo era el falto sentido de seguridad y el tercero la competencia, que es lo que ya platicaste. El cuarto ¿Y el cuarto? es el adoctrinamiento de los padres, es decir, Bueno, de alguna manera, sí, una influencia sí, muy fuerte, ¿no? sí, no, en ese sentido no, yo no tuve problema, porque mi papá me dijo que lo que yo quería, así yo quisiera pulir botas, pero vas a ser el más chingón puliendo botas. Tú puedes hacer lo que quieras, mientras no les hagas daño a nadie y a ti. Entonces no tuve problema con eso, y ahora que soy papá, tampoco tengo problema con mis hijos, porque afortunadamente a ellos les gusta lo que a mí me gustaba. Entonces tenemos un negocio y ellos venden igual que yo vendo, y tenemos reuniones de ventas y tenemos metas y tenemos gastos y todo eso. Entonces ni me lo aplicaron a mí, ni yo se lo apliqué a mi papá. Pero ¿y cuál es el último? A mis hijos, perdón. El último es la responsabilidad familiar. Es decir, cuando tenemos ya una responsabilidad familiar, algunas veces precisamente impide luchar por nuestros sueños. O sea, es decir, priorizamos la responsabilidad familiar y dejamos completamente de lado nuestros sueños. Sí, yo afortunadamente no tuve ese problema, pero puedo entender a aquellos que tienen que contribuir a la manutención del gasto familiar, al gasto familiar, y pues me voy a decir algo, me voy a atrever a decir algo un poco fuerte, pero yo creo que desde un sano juicio los adolescentes deberían de ser un poco egoístas en tal sentido, porque cuando ellos sienten la responsabilidad de mantener a la familia, ellos están aprendiendo a pensar en los demás primero. Entonces es una situación tal vez a veces un poco delicada, porque aquel que ve que no hay comida en la mesa tiene que salir a cazar, ¿no? A ganarse la lana, la chuleta. No he estado en esa situación, pero yo diría que piensen en ustedes también, que aprendan a poner límites, porque de otra manera van a estar reaccionando ante las adversidades de la familia cuando ustedes no son padres de familia. Ustedes son jóvenes que tienen derecho a una educación y no les corresponde. Entonces, digo, sé que es un poco delicado, pero bueno, no soy quien para dar consejos, pero quería expresar mi opinión.
Gracias, Tony. Ale, ¿tú quieres comentar algo? Gracias, Tony. Muy importante que comentabas en una conferencia hoy, que es creer que tienes más tiempo del que realmente tienes y que postergas las cosas porque piensas que eres muy joven o porque piensas que siempre va a haber más tiempo para llevar a cabo algo. Entonces, tal vez van ligados unos a otros en cierto sentido, pero sí creo que yo agregaría ese punto, que es un arma letal en realidad para obtener el éxito, pensar que siempre te queda tiempo. Uh-huh. Sí, Ale, yo no podría estar más de acuerdo contigo, pero te voy a ser franco. Eso que acabas de decir, lo pensamos tú, Gregorio y yo, que ya estamos a los 50. Entonces, ellos que tienen 18, 20, 22 años, se van a tener que raspar las rodillas para darse cuenta. Ahora, aquel que esté dispuesto a recibir un consejo para no tener que rasparse tanto las rodillas, que sigue ese consejo que tú estás dando, que es no asumas que tienes todo el tiempo del mundo, porque el tiempo no vuela, el tiempo es un concorde. Decía mi padre, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Le encantaba decir esa frase. Mi papá decía, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Pero no es sino hasta que tenemos 50 años que nos damos cuenta, a menos que venga un desgraciado o una desgraciada y me lo diga en mis 20s. ¿Te acuerdas el cuento del cocodrilo? Ah, sí, es cierto. Adelante, Fer, ¿querías comentar algo? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería aportar algo sobre lo que comentan. Bueno, yo tengo 26 años y Okay. esto que comentan me es interesante porque, por ejemplo, yo apenas ahorita estoy en la uni y Sí. yo veo como que la mayoría son de 18, 19, máximo 23. Y me Okay. siento así, ¿no? O sea, me siento así de que no, pues yo ya no estoy para desperdiciar el tiempo, ¿no? Y trato de que todas mis materias y todo lo que aprendo lo pueda absorber, pero pues ya me es más difícil, porque bueno, yo soy mamá también, tengo un Okay. pequeño, entonces es bien difícil. Y a lo mejor, no sé si fui egoísta, pero yo decidí dejar de trabajar por meterme a estudiar. Y sí la estoy pasando algo pues difícil porque pues no es fácil mantener la casa, luego mi hijo, estudiar. Ahorita por el momento no estoy trabajando porque pues tenía ahí un ahorro y eso lo estoy exprimiendo lo más que se puede. Pero eso que comentan me gusta mucho porque Tony lo que dice es que debemos ser un poquito egoístas, tal vez sí, porque pues quien realmente se esfuerza por todo eso somos nosotros. Y creo que también nosotros tenemos que darnos un valor como personas, dejar más al lado como que los hijos y cositas así. O sea, yo no digo que no, pero siempre pensar más que nada en ti como persona, porque si tú estás bien, obviamente que vas a hacer el bien. Y bueno, eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, Fer. Evidentemente, como bien dices, probablemente pueda parecerte pues que eres más grande que tus compañeros de 18 o 20 años. Sin embargo, pues es digno de reconocerse que tengas esa determinación de empezar y realmente nunca es tarde. O sea,
si retomas los estudios universitarios, pues evidentemente es porque tienes el propósito de tener una mejor calidad de vida, y definitivamente que los estudios universitarios te podrán dar mejores herramientas para tener mejores sueldos y definitivamente una mejor calidad de vida tanto para ti como para tu hijo. Y realmente no flagelarlos, no decir, bueno, porque tengo el hijo. Recuerda que la palabra nos construye y nos destruye, entonces no lo veas como un obstáculo, aunque lo ames mucho, pero si tu lenguaje va en otra dirección, realmente estás forjando tu destino en la dirección que no deseas. Si tú dices, bueno, es que a pesar de tener mi hijo, no, es porque tengo mi hijo, deseo hacer esto. Es decir, que sea más bien tu trampolín y no tu obstáculo. Entonces, no es decir, yo voy a pesar de mi hijo, yo estudio a pesar de que tengo un hijo. No, yo tengo un hijo y también estudio. Sí puedes notar la diferencia, emocionalmente te cambia todo. Si tú dices, yo estoy estudiando a pesar de tener un hijo, pues es una carga emocional muy fuerte, es un obstáculo. Pero si tú dices, yo estudio, y si alguien te pregunta, ¿eres mamá o tienes más responsabilidades? O bueno, que salga la conversación. Sí, sabes, soy mamá y estoy muy contenta y disfruto mucho estudiar, eso, pero nunca verlo como un obstáculo, sino verlo como un trampolín. Yo sé que el corazón te dice que es un orgullo ser madre, pero si el lenguaje va en la dirección opuesta, estamos forjando el destino no como deseamos, porque la palabra construye o destruye. Uh-huh. Pues muchas gracias, la verdad me quedo con esas palabras, me son de mucha ayuda para mí. Y sí, tienes mucha razón. O sea, yo no lo veo a mi hijo como un impedimento ni nada de eso. Al contrario, me siento orgullosa porque, pues, como le comentaba a mis compañeros, sí, tengo 26 años y no me da pena. Realmente yo vengo a que, pues, a compartirles mi experiencia en cuestión de que nunca es tarde para empezar y que realmente no desperdiciemos el tiempo, porque como lo comentamos, ¿no? El tiempo no vuelve, y qué mejor que desde muy pequeño puedas tener esos conocimientos y los puedas abordar y los puedas enseñar más que nada. Y pues sí, así. Genial. Perfecto, Fer. Muy bien. Sí. Y bueno, el tercer tema de esta noche es gane amigos y construya conversaciones generosas, ¿no? Entonces, este es un argumento también precisamente de obligarnos a construir una mente ganadora. Si bien es cierto que nosotros propiamente una relación laboral o en un tema estudiantil o en alguna otra circunstancia, sino nuestros hechos y acciones deberían de ser lo suficientemente valiosos como para poder tener éxito en la vida. Sin embargo, por eso es que hice hincapié puntualmente, ¿no? Gane amigos y genere conversaciones generosas, es decir, desde dónde voy, ¿no? No es buscar los amigos como un trampolín, sino buscarlos genuinamente. Es mientras tengamos un mayor núcleo de un círculo cercano o no tan cercano, en las cuales de manera recíproca podamos servir a los demás y ellos a su vez nos puedan servir, pues al final del día somos seres relacionales y estamos vinculados con nuestro entorno. Entonces, si nosotros propiciamos entornos armoniosos, de cordialidad, pues nuestra vida será mucho más llevadera, en el sentido de que si podemos ayudar a los demás y sabemos que ese amigo es abogado, bueno, ¿qué crees? Mira,
otro amigo está necesitando un abogado, te voy a dar su contacto, o mira, me surgió esta oportunidad. Es decir, que siempre estemos deseosos a ayudar a los demás, pues generan conexiones mucho más fuertes, porque las conexiones son a través de la confianza, y precisamente habrá algunos, yo era uno de ellos, he de confesar, hace ya un par de décadas, pero yo no, era un tema evidentemente de una creencia errónea, pero yo no congeniaba con los judíos propiamente dicho, ¿no? Mis abuelos, mi abuelo era dueño hace ya muchos años de una fábrica textil, y todos sus clientes, bueno, el 90% o más eran judíos. Entonces tenían una forma muy particular de ver la vida en relación a los mexicanos, ¿no? ¿En qué sentido? Pues obviamente principalmente en el tema de negocios. Yo lo pude identificar brevemente así. Sin embargo, lo que me encantó en ese tema de las relaciones de judíos es que ellos se ayudan desde la confianza, desde la lealtad, desde la honradez y desde la honestidad. Lo mismo sucede en la cultura japonesa. A mí me sorprendió que hace 20 años trabajé en Mitsubishi de México, una empresa japonesa, y mi jefe, que era el director de finanzas, su formación académica era abogado. Entonces yo como que dije, pues yo esperaba pues algún licenciado en finanzas, en contaduría pública, inclusive tal vez en actuaría, pero jamás me imaginé que en abogacía. Entonces me pude dar cuenta que lo más valioso es precisamente la confianza. Entonces, si nosotros somos confiables primeramente ante nosotros y después ante los demás, pues la vida será mucho más fácil. Entonces, ustedes que son jóvenes, propiamente dicho, pues aprendan a construir lazos cordiales, pero no desde el hecho de que me va a ayudar en 10 o 20 años, sino simplemente para estrechar relaciones cordiales que permitan servir mutuamente, nosotros servir genuinamente, y evidentemente cuando en dado caso necesitamos de los demás, pues ellos estarán deseosamente de tendernos también la mano. Entonces, hay un libro muy bueno, de hecho a muchas personas lo recomiendan dentro del desarrollo humano, que es Gane amigos y triunfe en la vida, de Andrew Carnegie. Es muy buen libro por si tienen oportunidad de leerlo aquellos que no lo hayan leído, pero es básicamente construir relaciones personales. Entonces, yo doy muy frecuentemente el ejemplo de los argentinos, en el sentido de que es uno de los países más felices del mundo, porque somos seres vinculativos, y ellos realmente pudiera llamarse un pretexto el fútbol, el asado, el salir a tomar mate, tomar café, cervezas, vino, en fin. Entonces, si somos seres relacionales, somos seres felices. Si nos sentimos apreciados por los demás, somos seres felices. Si tenemos propósito de vida y nos sentimos acompañados, somos seres felices. Entonces, construyamos generosamente conversaciones que nos ayuden a generar un entorno positivo. Adelante, Fer. Ay, yo otra vez. Ahorita que comentas, ahorita que comentas eso, a mí también me gustaría y como aportarles, porque hace poquito un profesor nos mencionó más que nada que viéramos videos de Carlos Kazuga. Ajá. Y igual es bueno, nació aquí en México, pero también es chino, bueno, japonés, algo así. Japonés. Y habla, japonés, y habla sobre esa parte que mencionas. A ellos desde pequeños los enseñaron a ser ahorrativos, a que sus finanzas sean, pues realmente no gasten a lo tonto, como los mexicanos solemos hacerlo, ¿no? Y me pareció muy importante esa aportación que dio, porque sí es cierto, a veces nosotros como mexicanos
estamos acostumbrados a malgastar el dinero, ¿no? Porque hacemos a nuestros hijos, por ejemplo, les damos que los 10, que los 15, que los 20 pesos y gástatelos. Y en vez de que les digamos, ten y ahórralos, no, hacemos que que los hijos gasten ese dinero. Y ellos empiezan a crear una idea de que dinero que tienen deberían de gastarlo. Y pues se me hace algo pues sí como que incorrecto, porque nosotros estamos enseñando eso. Sin en cambio, acá de este lado, el japonés menciona que las finanzas son muy buenas, o sea, realmente desde pequeños, o sea, llevan tiempo enseñándoles que no deberían de gastar el dinero. Y se me hace muy importante 2 videos que vi de él, que también menciona que el buen hacer, el buen saber, algo así menciona, te lleva al ser buena persona, realmente. Y como dices tú, o sea, ¿por qué no crearnos desde ahorita ser buenas personas? Porque si somos buenas personas, vamos a traer el bien y siempre ir por la derecha, nunca por malos caminos, ¿sabes? Era lo que quería aportar. Gracias, muy cierto, porque todo comienza con nosotros, porque nosotros no podemos engañar a nuestra conciencia, como bien dices, en el sentido de ser buenas personas, ¿no? Entonces, siempre comienza con el ser, hacer y tener. Ese es el Eso. principio básico precisamente de la formación del ser humano, pero ¿cuántas veces nos han enseñado al revés? Primero tener, hacer Ajá, y si queda algo ser, pero es justamente lo contrario. Primero es ser, hacer y finalmente tener. exacto. Y en el sentido que dices del dinero, evidentemente, cuando no tiene uno un propósito definido en cuanto al dinero, es muy fácil desprenderse del dinero. O cuando uno no ha enfrentado alguna crisis severa, o porque uno puede ser generoso a pesar de no tener dinero, pero no puedes, como bien dices, despilfarrar el dinero. Uno lo puede compartir con los demás genuinamente, aunque a lo mejor no tenga mucho, pero es muy distinto a despilfarrar el dinero, ¿no? A Exacto. soltarlo. Y muchas veces creemos que estamos aliviando la sonrisa del hijo al darle dinero o dándole el dinero que yo no tuve, pero la mejor enseñanza es que aprendan a valorar el dinero. No quiere decir que tengan que trabajar 18 horas en la casa para que se ganen una golosina, ¿no? Evidentemente no es así, pero que también tengan el debido valor del dinero. Que el dinero, propiamente dicho, no obedece propiamente al esfuerzo, pero sí al reconocimiento y sí al trabajo, ¿no? Porque algo justo comentó Ale que me encantó, me gustaría que comentaras algo relacionado a lo que me dijiste, me impactó, yo lo había escuchado, pero no con la fuerza que lo dijiste cuando tú comentaste de que en algún momento a lo mejor no tenía buenas notas tu hijo en la universidad o en la prepa y platícanos cómo le dijiste respecto al dinero precisamente. Es impactante, pero es tan real que creo que cualquier joven que escuche estas breves palabras podrá reflexionar de manera inmediata. Me encantó lo que dijo. Si quieres compartirlo con nosotros. Respecto a Del pago de colegiatura, puntualmente. pues tú no sacas buenas notas, pierdes el tiempo o la atención y pues la colegiatura se está pagando y no lo pagas tú, lo pago yo, o sea, estás despilfarrando el dinero que no es tuyo y que no hiciste. Que quien lo gana soy yo, ¿no? Sí, pues
como hijos que pues que el esfuerzo lo están haciendo nuestros papás. En ese momento yo me sentía asistes a clase. Entonces, Perfecto. Gracias. Pues muy bien, pues quisiera recapitular brevemente esta sesión. En esta segunda sesión de Oblígate a convertirte en una mente, digamos, en una mente ganadora. El primer tema que vimos fue la disciplina como base del éxito. Podremos tener o no talento, pero la disciplina siempre nos sacará a flote, tengamos o no motivación. Estaremos siempre por el camino al éxito si tenemos una sólida disciplina hacia un propósito definido. El segundo tema que vimos fueron las 5 armas que asesinan el éxito o evitan alcanzar el éxito, que fueron, en primer lugar, la autodepreciación de nosotros mismos, es decir, que no nos consideramos capaces de alcanzar nuestras metas. La segunda es la falsa seguridad en un trabajo que nos aleja de nuestras metas y de nuestro éxito. La tercera es la competencia que nos imposibilita o inclusive nos paraliza para ser más competitivos e imaginamos que la competencia nos abruma. El cuarto es el adoctrinamiento de nuestros padres, donde estamos persuadidos de una manera coercitiva para estudiar lo que ellos estudiaron. Y la quinta y última fue la responsabilidad familiar. Esas 5 herramientas pudieran ser las armas que nos impiden alcanzar el éxito, pero igualmente en una forma inversa pudieran ser las alas que nos permiten alcanzar el éxito. Las relaciones familiares es un motor maravilloso, la competencia podrá ser un desafío increíble. En este caso no la seguridad, la falsa seguridad, ni tampoco, por supuesto, el falso concepto o el concepto de desvalía de nosotros, que no somos capaces, pero sí los 3 restantes. Entonces, la historia que nos contemos determinará mucho del éxito que alcancemos. Y finalmente, el ganar amigos y generar conversaciones generosas nos podrá en una perspectiva mucho más libre para poder transitar la vida, en donde tendremos un círculo cercano de la cual nosotros podemos servir y también de manera recíproca los demás podrán servir en el momento que lo requiramos. Entonces, esos 3 temas fortalecen precisamente el tema central de estos 4 webinars. Oblígate a convertir una mente ganadora. Pues me dio mucho gusto nuevamente el poder conversar con ustedes y les deseo muy buenas noches y los espero el próximo martes en la tercera sesión de Oblígate a convertir una mente ganadora. Muchísimas gracias, que pasen una maravillosa noche. Bye. Pues me quedé, estoy escuchando, ¿no? Y pues ya por eso me gustó mucho. ¿Qué fue lo que más te gustó de su conferencia? Cuéntame. Pues que contó un poco sobre su infancia, de que estudió contabilidad y que pues ahorita me gusta mucho su manera de dar las conferencias, porque hay varios, bueno, la primera conferencia que entré fue, o sea, yo iba de camino al trabajo, trabajaba de noche, ahorita ya no, porque se me hizo muy pesado el estudiar trabajar en la noche y estudiar en las mañanas. Claro. Me gustó mucho su tema de ansiedad, porque, bueno, desafortunadamente yo sufro ansiedad. Bueno, yo no lo quería aceptar, pero con sus pláticas ya lo acepté y pues así sigo.
Muy bien. ¿Sabes algo muy práctico, Luis, con respecto a combatir la ansiedad? Es inhalar durante 4 segundos, sostener otros 4 segundos y exhalar por la boca durante 6 segundos. Eso lo haces tal vez 5 series, 5 repeticiones y verás que te ayuda a tranquilizar tu sistema nervioso. Gregorio, eso que tú acabas de decir, déjame decirte que yo tengo un problema de décadas con mis trastornos del sueño y tú sabes que he tenido depresión, ansiedad y he tenido que tomar 25 medidas. Y la medida más importante de las 25 que he tomado, incluyendo medicamento, es lo que tú acabas de decir. Nada más que yo no lo hago 6 veces, lo hago media hora. Bueno, pero qué bueno que te ha ayudado un montonal. No me acuerdo de la ansiedad, no me acuerdo de la depresión, pero eso que tú acabas de recomendarle a Luis Fernando transformó mi vida. Qué bueno, Tony. Sí, la verdad que es buenísimo, Luis. Justo eso, recuerda, es inhalar durante 4 segundos, mantener la respiración 4 segundos y exhalar 6 segundos por la boca. Y eso lo haces en repeticiones 5 veces, esa serie, 5 series. Y te va a dar Lo pondré en práctica. Sí, inténtalo, te va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Sí, con gusto.